Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es los Assassins, la secta que aterrorizó a cristianos y musulmanes en la Edad Media. Cuando el viejo quiere matar a un gran señor, escoge a los mozos que sean más aguerridos, los manda diciéndoles que si éste desaparecía, les estaba reservado el cielo. Con estas palabras, el explorador veneciano Marco Polo describió en su libro de Las Maravillas del Mundo a un grupo de musulmanes que décadas antes sembró el terror en Medio Oriente, tanto entre los cristianos como entre los seguidores del profeta Mahoma, los Assassins, Hashashins o Assassins. Del primer término proviene la palabra asesino, la cual usamos para referirnos a alguien que mata a otra persona. Uno de los grandes golpes atribuidos a esta orden ocurrió el 28 de abril de 1192 en la ciudad de Tiro, en el actual Líbano. Ese día, el noble italiano Conrado de Monferrato, quien era uno de los líderes de la Tercera Cruzada, se disponía a celebrar su reciente elección como rey de Jerusalén. Sin embargo, el festejo no llegó a celebrarse. De acuerdo con crónicas de la época, dos mensajeros lograron llegar hasta el noble con una carta, y mientras éste la leía, los sujetos sacaron unas dagas y lo acuchillaron. Y aunque nunca se aclaró quién envió a los atacantes, sí quedó asentado que eran miembros de la secta de los asesinos, la cual con el paso del tiempo ha inspirado a novelistas, directores de cine y de televisión, y más recientemente a los creadores de la saga de videojuegos Assassin's Creed. Los orígenes de este grupo se remontan al cisma que sufrió el Islam en el año 632 después de Cristo, tras la muerte del profeta Mahoma, donde las diferencias respecto a quién debía sucederlo como imán o líder resultaron en la división de lo que hoy conocemos como los chiitas y los sunitas. El profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, Ignacio Gutiérrez de Terán, explica: hacia el siglo IX los chiitas se habían expandido, pero se produjo un nuevo desencuentro por el liderazgo y allí surgió una rama llamada los ismailistas, en honor del imán Ismail ibn Jafar. Este último grupo también sufrió su propia escisión por disputas sobre quién debía dirigirlo, y una parte se aglutinó en torno a un príncipe llamado Nizar, quien tras tomar el poder en Alejandría, en Egipto, fue asesinado al poco tiempo por los seguidores de su hermano menor, el cual gobernaba en el Cairo. Sin embargo, los seguidores del asesinado Nizar, en lugar de aceptar el nuevo orden, se trasladaron hacia el este, hacia Persia, lo que ahora se conoce como Irán, y allí propagaron sus creencias, las cuales no eran bien vistas por los sunitas ni por los chiitas. Los nizaríes incorporaron a su práctica del Islam elementos de la filosofía griega y del esoterismo. Para escapar de la persecución, el grupo desarrolló una red de misioneros. Uno de estos predicadores captó en el siglo XI a un joven persa llamado Hassan I Sabah, el cual se convirtió y además conformó una sociedad secreta, los Assassins. Emilio González Ferrín, profesor de Estudios Islámicos de la Universidad de Sevilla, explica: los nizaríes son una reacción a ese intento de colonización de parte de los árabes. Es un autoctonismo persa frente a otras corrientes más árabes. Los Assassins, por su parte, son una radicalización de los nizaríes. Es una corriente social y que tenía una excusa religiosa. Y antes de ser exterminados, no se les ocurre más que convertirse en un grupo terrorista. Hassan ibn Sabah, que nació alrededor del año 1050, tocaba bien el instrumento conocido como surn y es considerado el compositor de varias piezas musicales. Pero con el tiempo se convirtió en un asceta e incluso envió a su esposa e hijas a una fortaleza remota donde se ganaban la vida hilando. Según Jubayni, durante los 35 años que pasó en Alamut, Hassan ibn Sabah nunca bajó al valle y solo subió 2 veces al techo de su casa. Supuestamente pasó todo el tiempo rezando, leyendo, desarrollando la posición de sus enseñanzas y asuntos de Estado. Hassan prohibió la música, el entretenimiento, y no solo el uso, sino incluso el almacenamiento de vino. Los infractores de las prohibiciones fueron severamente castigados. Incluso 2 hijos del propio Hassan fueron ejecutados.
La doctrina que profesaban los nizaríes, como suele ocurrir en las sectas totalitarias, se dividía en dos partes: la parte exotérica, es decir, la parte abierta a todos. Difería solo en matices del Islam chiita tradicional. Los elegidos, moviéndose de paso en paso, eran 7 pasos en total, aprendían más y más secretos. Los iniciados de los 2 primeros pasos estaban obligados a seguir estrictamente los ritos y prescripciones del Islam. A partir de la tercera etapa se les introducía en el conocimiento secreto, en el que se entrelazaban las ideas del Islam con las gnósticas. También había elementos del zoroastrismo, del budismo y hasta de la metafísica de Aristóteles. Esto parecía muy atractivo para las personas que se habían convertido recientemente al Islam: antiguos zoroastrianos paganos, judíos, cristianos y otros. Aquellos de ellos que pasaron a la quinta etapa de iniciación aprendieron que el texto del Corán no debe entenderse en un sentido directo, sino figurativo, alegórico, pero el verdadero significado de los suras y versos descubiertos por él debe ser entendido, escondido de los ignorantes. Los iniciados de sexto grado no estaban obligados a realizar ritos y costumbres musulmanas. Aquellos que se unían al más alto, el séptimo grado, rechazaban en general todos los dogmas del Islam tradicional. Con cada escalón que ascendía, el neófito sentía más y más desprecio por los profanos que están en la ignorancia y privados de la oportunidad de ir al cielo. La fuerza de la enseñanza nizarí fue la flexibilidad y la disposición de sus predicadores para prometer al rebaño exactamente lo que quería la mayoría de la población de un área determinada. Las personas educadas se sintieron atraídas por su amplitud de miras y apertura al conocimiento no religioso. A los señores feudales de Persia les gustaron los llamados a la resistencia a los turcos selyúcidas que ocupaban el país. Los nizaríes, más radicales, hablaron de lucha armada, y los demás de la necesidad de exigir una amplia autonomía. A la gente común, campesinos y artesanos, se les prometió una sociedad justamente organizada, al mismo tiempo que daban ejemplo de ascetismo y aversión al lujo. Los nizaríes intentaron crear un estado propio, pero no lo lograron. Entonces Hassan I Sabbah optó por replegarse en las montañas de Irán y se apoderó del inexpugnable castillo de Alamut, ubicado en la cordillera de Elburz, a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Teherán. Esta fortaleza fue la cabeza de una red de fortificaciones que los nizaríes tuvieron y que se extendió hasta las actuales Siria y Líbano. El profesor Gutiérrez Terán explica: desde allí el fundador de la secta, al que luego se conocerá como el Viejo de la Montaña, buscó influir de forma determinante en el curso de la política en los estados islámicos. Para alcanzar sus metas, Hassan I Sabbah formó una milicia altamente entrenada, a la que usaba para atacar objetivos concretos en los estados y dinastías musulmanas y también en los territorios cruzados. El profesor González Ferrín agregó: como no se les permite hacerse con el poder, ni tienen la fuerza para tomarlo ni controlarlo, entonces buscarán golpearlo a través de operaciones quirúrgicas, es decir, van y matan a alguien, sin importar si pueden escapar o no. El historiador explicó que el movimiento liderado por Hassan I Sabbah no era popular ni de masas, sino que era extremadamente intelectual, con una inclinación religiosa que generó un fundamentalismo. Sobre la milicia hay muchas versiones y mitos. Fuentes musulmanas se referían despectivamente a sus miembros, cuyo nombre real era fedayines, que significa los que se sacrifican por otros, como los hashashin, una palabra árabe con la que se identificaba a las personas que consumían hashish. ¿Por qué se les comenzó a conocer así? El historiador Gutiérrez de Terán apunta: se dice que Hassan I Sabbah durante los entrenamientos a sus milicianos les hablaba del paraíso y luego los embriagaba con hojas narcóticas que bien bebían, masticaban o ingerían del modo que fuese, y a partir de ahí les encargaba los asesinatos que debían cometer. Sin embargo, González Ferrín cree que esta versión es incorrecta y que se propagó por la incomprensión a las tácticas empleadas por el grupo y a los intentos por desprestigiarlo. El historiador González Ferrín dice: cualquiera que haya probado un cigarro de marihuana sabe que lo que menos te apetece después de fumarlo es ir a matar a nadie.
Se cree que iban drogados porque eran kamikazes, pero si eso era así, seguramente sería otra sustancia distinta al hashish, agregó el historiador. González Ferrín también indicó que hay otras etimologías posibles para el término hassassin, y una de ellas es fundamentalista. La compra o secuestro de niños campesinos eran algunas de las formas con las que Hassan y Sabah y sus sucesores nutrían las filas de la milicia. Una vez reclutados, los nuevos integrantes eran instruidos no solo en el combate cuerpo a cuerpo, sino también en el lenguaje, cultura y costumbres de aquellos pueblos o ciudades a donde iban a ejecutar sus golpes. González Ferrín agrega, eran una especie de ninjas, unos combatientes que sabían colarse entre el pueblo. Del mismo modo se pronunció el profesor Gutiérrez de Terán, quien los describió como unas gentes muy versadas y cultas, que conocían las tradiciones e incluso la forma de hablar y de comportarse de los habitantes de aquellos lugares a donde iban a perpetrar sus ataques. Precisamente la capacidad de infiltración de los asesinos, junto a su precisión y frialdad, los hizo famosos y temidos. El historiador angloamericano Bernard Lewis, en su libro Los asesinos, una secta radical del Islam, cita el relato de un sacerdote alemán en el siglo XIV. Los asesinos deben ser maldecidos y de ellos hay que huir. Como el diablo, ellos se transfiguran en ángeles de luz, imitando los gestos, vestimentas, lenguas, costumbres y actos de varias naciones y pueblos. Así, escondidos en ropajes de ovejas, sufren la muerte tan pronto como son reconocidos. Así los describió el religioso alemán llamado Brocardus, según el escritor Lewis. El catedrático de la Universidad de Sevilla, por su parte, no dudó en calificar a los miembros de esta orden como los primeros terroristas de la historia. Y uno puede preguntarse por qué. Bueno, porque muchas de sus acciones eran realizadas a plena luz del día y en público, con el propósito de infundir miedo. El historiador Gutiérrez de Terán agrega, si un gobernador iba con su escolta por un mercado, pues de la nada aparecía un asesino, sacaba un cuchillo y le cortaba el cuello, sin importar si salía con vida o no. La muerte del asesino era incluso deseable porque así permanecía en secreto su base de operaciones. Para conseguir que sus fedayines estuvieran dispuestos a inmolarse, Hassan y Sabah los sometía a un adoctrinamiento religioso en el castillo de Alamut. El castillo había sido acondicionado para facilitar esa instrucción, según cuenta Marco Polo en su libro. Marco Polo escribió, Hassan y Sabah había hecho construir entre dos montañas, en un valle, el más bello jardín que jamás se vio. En él había los mejores frutos de la tierra. Había en el centro del jardín una fuente, por cuyas cañerías pasaba el vino, por otra la leche, por otra la miel y por otra el agua, escribió el explorador veneciano. Había llevado al jardín a las doncellas más bellas del mundo, que sabían tañer todos los instrumentos y cantaban como los ángeles, y el viejo de la montaña hacía creer a sus súbditos que aquello era el paraíso, según se lee en el libro de las maravillas. Según la versión del aventurero europeo, en el jardín no entraba hombre alguno, más que aquellos que habían de convertirse en asesinos. Hassan y Sabah, de acuerdo con Marco Polo, recluía a los combatientes entrenados en el vergel para que disfrutaran de los placeres que en él había. Sin embargo, cuando el líder tenía una misión para alguno, lo drogaba y lo sacaba, y cuando el escogido despertaba, le decía que si quería volver al paraíso, el cual estaba inspirado en las prédicas de Mahoma, tenía que cumplir con la tarea asignada, y los escogidos realizaban la encomienda, menciona a Marco Polo, porque por su voluntad ninguno se alejaría del paraíso en donde se hallaban. La orden nizarí logró sobrevivir por 166 años, hasta que un enemigo del norte los liquidó, los mongoles. El profesor Gutiérrez de Terán explicó, los mongoles constituían una amenaza enorme, mucho mayor todavía que las cruzadas, pues eran más salvajes y procedían de un lugar más cercano que Occidente, y por ello los nizaríes intentaron llegar a algún tipo de acuerdo con ellos, pero no lo lograron. El formidable ejército de Hulagu Khan, nieto del temido Gengis Khan, se abalanzó sobre la hasta ahora inexpugnable fortaleza y la arrasó. Algunas versiones sostienen que Hulagu Khan creía que los asesinos habían liquidado a un tío suyo. Pero antes de que esto ocurriera, muchos líderes y nobles musulmanes y cristianos perecieron a manos de sus combatientes.
Uno de los que estuvo en la mira de los asesinos pero logró salvar su vida fue el sultán Saladino, una de las figuras más importantes del Islam por ser quien recuperó Jerusalén para los musulmanes en el siglo XII. Gutiérrez de Terán relató: Saladino llevó a cabo una serie de campañas para expulsar a los cruzados, pero se dio cuenta de que para conseguir esto debía acabar también con algunos estadillos y reinos musulmanes, los cuales muchas veces colaboraban con los cruzados. Durante esa campaña apuntó a Masyaf, una fortaleza nizarí ubicada en la actual Siria. La respuesta de los nizaríes no se hizo esperar y en el año 1185 enviaron a unos asesinos para terminar con la vida de Saladino. Los asesinos se infiltraron en el campamento de Saladino vestidos como sus soldados e intentaron matarlo en su tienda, pero no lo consiguieron porque llevaba una malla y debajo de su gorro tenía una especie de casco de acero. El rey Eduardo I de Inglaterra, quien participó en la Novena Cruzada, también se salvó por poco de morir bajo el filo de la espada de uno de estos fedayines en 1272. Este tipo de operaciones y el hecho de que con el paso del tiempo ofrecieran sus servicios tanto a musulmanes como cristianos a cambio de cuantiosas sumas de dinero, terminó de forjar la imagen de sicarios que ha perdurado a lo largo de los siglos. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.